revelado, el increíble cambio de vida que transforma a una joven sin salida en 30 días. Isabel observaba, con el corazón oprimido, cómo su madre recolectaba las sobras del restaurante al final de la noche. Cada plato que se llevaba era un recordatorio de su propia vida, una batalla diaria donde los sueños parecían desvanecerse en cada orden de comida. Apenas tenía 28 años, pero la monotonía de ser mesera la hacía sentir como una anciana atrapada en un ciclo sin fin. ¿Qué he hecho con mis sueños?, se preguntaba, mientras el eco de las voces críticas resonaba en su mente, desgastando su confianza. Aquella noche, su madre había estallado en una discusión feroz sobre los sacrificios que había hecho. El aroma a grasa y el bullicio del restaurante se convirtieron en el telón de fondo de su angustia. Isabel deseaba gritar, pero su voz se ahogaba en el mar de tristeza que la anegaba. Cuando finalmente se recogió, sintió el impulso irrefrenable de escapar. No tenía respuesta para su madre, no podía prometerle un futuro brillante porque, al mirarse al espejo, solo veía a una joven desilusionada. Así, decidió explorar el viejo desván de su abuela, un lugar donde los recuerdos parecían congelarse en el tiempo. Mientras ascendía por las escaleras polvorientas, su corazón palpitaba con cada paso. Al abrir la puerta, fue recibido por una luz de polvo que la obligó a toser. Pero lo que encontró la dejó sin aliento, un antiguo diario cubierto de telarañas. Al abrirlo, las páginas amarillentas revelaron una vida vibrante, la historia de su abuela, una mujer apasionada por la investigación, una mujer que había luchado y había sido reconocida. En ese instante, Isabel sintió un ardor en su pecho. ¿Podría ella también forjar su propio destino? En ese momento, la determinación se enredó con la desesperación. Isabel, impulsada por las palabras de su abuela, decidió que debía estudiar. Aunque sus días estaban plenos de trabajo y fatiga, sus noches se convertían en horas de estudio intensivo. Sentía que su mente se expandía, cada nota que tomaba era un pequeño paso hacia su transformación. Pero el peso de la duda también aumentaba. Sus amigos, ya no comprendían esa voluntad incansable de superarse. ¿Por qué te vuelves una esclava de los libros?, le decían con burla. Las risas resonaban en su cabeza, y cada crítica era un golpe a su autoimagen. ¿Qué pasaba si fracasaba? ¿De verdad estaba siendo ridícula al intentar cambiar su vida? Sus pensamientos eran un torbellino, una constante batalla interna entre la aspiración de ser más y la realidad que la mantenía atada a su rutina. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las semanas se convirtieron en un sinfín de noches en vela, llenas de libros, apuntes y la sombra de su madre observando, cuestionando cada decisión. En el fondo de su corazón, Isabel sabía que estaba en la línea delgada entre la esperanza y la desesperación. Entonces, como un rayo de luz, apareció un mentor inesperado, un profesor que decidió guiarla. Sin embargo, a pesar de su apoyo, la sombra del escepticismo de su madre persistía, como un eco incesante que no la dejaba avanzar. ¿De verdad crees que te reconocerán?, le decía, llenando a Isabel de una agonía infinita. Finalmente, la fecha crucial de su presentación se acercaba. Mientras su mente se envolvía en un torbellino de ideas, el día se transformó en un monstruo de ansiedad. ¿Y si no me creen? ¿Y si nunca aprecian mi esfuerzo?, se repetía, sintiendo su pulso elevarse y su respiración hacerse irregular. Esa noche, cuando se miró al espejo, comprendió que su recorrido apenas comenzaba, y que el resultado de su esfuerzo podría cambiar su vida para siempre. Pero, ¿estarían listos para escuchar su voz? En ese crisol de emociones, la pregunta quedó flotando en el aire, mientras el futuro se presentaba cargado de incertidumbre. Mientras la ansiedad la invadía, Isabel cerró los ojos y tomó una respiración profunda.
Sabía que su presentación no era solo un trámite escolar, era su oportunidad de transformar su vida y, tal vez, la de su madre. Su profesor, con su interés genuino, había sembrado en ella la esperanza de que el esfuerzo podría dar frutos. Sin embargo, el murmullo de los pensamientos negativos persistía. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente buena? Y si todo esto no vale la pena, se cuestionaba, decidida a enfrentar sus temores, Isabel se sentó ante la mesa del comedor y distribuyó los papeles y libros que había acumulado. Era hora de practicar. La sala estaba en silencio, absorbiendo la angustia que emanaba de ella. Con cada palabra que pronunciaba en voz alta, sentía que el miedo se desvanecía un poco más. Era un pequeño acto de valentía, pero también un enfrentamiento a sí misma. Con cada ensayo, se encontraba un paso más cerca de esa versión ideal que había estado visualizando, una mujer fuerte, lista para brillar. Los días avanzaban, y aunque su madre continuaba con su escepticismo, Isabel encontró un rincón en su corazón donde podía refugiarse de la negatividad. Seguía siendo dura la lucha diaria entre el fuego de su pasión y la fría indiferencia que a veces experimentaba de quienes más amaba. No obstante, Isabel optó por no desviar su enfoque. En las noches, el olor a comida de la cocina de su madre se mezclaba con el aroma de los libros. Este contraste le recordaba que cada sacrificio que hacía era un ladrillo en la construcción del futuro que deseaba. Un día, mientras se preparaba para salir hacia el colegio, Isabel decidió que era el momento de abrir el diálogo con su madre. Madre, sé que no entiendes por qué hago esto. No es que quiera alejarme de ti, es que quiero ofrecerte un mejor futuro, confesó, sintiendo como el peso de la verdad se deslizaba por su boca. Aunque su madre no respondió de inmediato, Isabel vio una chispa de sorpresa, quizás un indicio de comprensión, que la incentivó a seguir adelante. Aquel era el primer paso hacia una conversación que había temido durante tanto tiempo. Con la fecha de la presentación tan cercana, Isabel se sumergió en una serie de simulacros que incluían a sus compañeros. En un ambiente más amigable, comenzó a recibir retroalimentación, desde sus amigos hasta ese profesor que había decidido apostarle. Se dio cuenta de que sus dudas eran, de alguna manera, parte del proceso. El aprender a aceptar la crítica, tomarla como una herramienta para mejorar en lugar de una espina que le hablara de su falta de capacidad, se convirtió en un nuevo reto. En medio de esos días de práctica, Isabel descubrió una pasión inesperada por la comunicación. Cada presentación que realizaba la hacía sentir viva, conectando su disertación con su propio viaje personal. La forma en que lograba relatar su historia, sus miedos y alegrías, resonaba no solo en ella, sino también en sus oyentes. Había algo poderoso en poder compartir su viaje y, al mismo tiempo, invitar a otros a explorar el propio. Una mañana, al salir del colegio, recibió un mensaje inesperado que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era de uno de los miembros del jurado que iba a evaluar su presentación. Nos gustaría saber más sobre tu historia. Podría ser importante para nuestra investigación, decía el mensaje. Las palabras la llenaron de incertidumbre y emoción al mismo tiempo. Isabel se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión en su camino. El momento culminante se aproximaba y, con él, la posibilidad de que su historia fuera escuchada a una mayor escala. Sin embargo, también brotaron nuevas dudas en su mente. ¿Estaba realmente lista para compartir su verdad de esa manera? ¿Eran sus sacrificios suficientes para respaldar lo que estaba a punto de hacer? Mientras se preparaba, el eco de esas preguntas resonaba junto a su determinación, creando un torbellino de emociones. Isabel miraba al horizonte, segura de que el cambio era inminente, pero el desenlace de su historia aún estaba por escribirse. ¿Sería capaz de aprovechar esta nueva oportunidad? La incógnita quedó colgando en el aire, con el futuro en sus manos, y su destino al borde de un despertar inesperado. A medida que el sol se filtraba por la ventana, llenando la habitación de luz, Isabel sintió un peso en su pecho. Aquella mañana era el preludio de algo significativo, la presentación que había ensayado incansablemente se acercaba y el mensaje del jurado seguía dándole vueltas en la mente. La emoción por ser escuchada se mezclaba con el pánico por ser expuesta.
La urgencia de prepararse para el evento se reafirmó, empujándola a reorganizar su espacio de trabajo, una forma de tomar control. Tomó sus notas y se dirigió al espejo del baño. Con la vista fija en su reflejo, empezó a practicar una vez más en voz alta, buscando cada matiz de su voz, la manera en que sus palabras podían ecoar. Si quiero que me escuchen, debo hablar con convicción, se repetía, visualizando a los oyentes atentos, interesados en su relato. Era crucial articular no solo la información, sino la pasión que la impulsaba. Las noches de desvelo y estudio cobraban sentido cuando sus pensamientos se disipaban en forma de discurso. La imagen de su madre, aplastada por las expectativas, la invadía. Isabel había adaptado su discurso, desde su historia personal hasta la forma en que su viaje había modelado sus ambiciones. Compartir eso era dar un paso firme hacia la aceptación de su narrativa. No solo deseo salir adelante, pensó. Quiero que ella vea que este esfuerzo es por ambas. Cada palabra se tornó en un compromiso hacia ella misma y un agradecimiento hacia quien había sido su mayor apoyo, aunque a veces la duda la sumergía en sombras. Con el tiempo, Isabel comenzó a notar mejoras, tanto en su confianza como en su forma de comunicar. La retroalimentación de compañeros y profesores, lejos de ser un obstáculo, se volvió un catalizador. Aprendió que cada crítica constructiva, lejos de minar su autoestima, la reforzaba. Fue como si dentro de ella floreciera un mecanismo de defensa. Aquellas experiencias ahora representaban herramientas de crecimiento más que heridas. Apreció cómo le ayudaron a pulir su enfoque y presentación. Un día, mientras revisaba las diapositivas que acompañarían su presentación, su mente voló hacia aquel mensaje del jurado. ¿Qué implicaba realmente ser invitada a contar su historia? Cada día la inquietud crecía, intensificada por la inseguridad de no estar a la altura de las expectativas. Era una oportunidad y un reto, ambos combinados en una esfera que parecía aterradora y emocionante a la vez. No había un mapa para orientarla, solo su impulso interno podía guiarla. Decidida a enfrentar sus temores, Isabel redactó una lista de preguntas que querría responder en caso de ser requerida. ¿Qué me ha enseñado mi historia? ¿Cómo puedo inspirar a otros en situaciones similares? Con cada frase, su mente se abría a posibilidades antes inimaginables. Comprendió que su voz podía ser un cambio, no solo para ella, sino para los demás que luchaban en silencio. Esa revelación encendió un fuego en su interior. La noche anterior a su presentación siguió siendo un cóctel de ansiedad y emoción. Las horas se deslizaban como arena entre sus dedos. Mientras revisaba los últimos detalles de su discurso, una pequeña nota escrita a mano la atrapó. Eran las palabras de ánimo de su madre, que había dejado en su escritorio: no te olvides de que eres capaz de cosas grandes. Aquella nota, íntimamente cargada de significado, vibró en su ser. La incertidumbre se mezcló con una fuerza renovada. Al día siguiente, antes de salir de casa, dio un último vistazo al espejo. Su reflejo emanaba algo nuevo. Estaba lista para enfrentarse no solo al jurado, sino a sus propios demonios. Esa presentación no marcaba el destino, sino el inicio de un giro en su vida. Era el momento de demostrar lo que realmente era capaz de lograr. No sería fácil, pero la lucha valía la pena. Mientras caminaba hacia la puerta, una inquietante realidad se instaló en su mente. ¿Qué pasará si todo esto resulta irreversible? La duda subió su juego. Había un abismo frente a ella, pues aunque la salida parecía brillar, los caminos detrás de sus decisiones comenzaban a difuminarse. Sin más tiempo para reflexionar, Isabel salió, llevando con ella una mezcla de determinación y ansiedad, lista para el primer acto del gran cambio que buscaba. ¿Estaría dispuesta a aceptar las repercusiones de revelar su verdad? La sala era un mar de rostros desconocidos. Isabel respiró profundamente, sintiendo el eco de su propio latido en sus oídos. Se detuvo un instante, reconociendo que estaba ante una encrucijada personal. Ya no solo se trataba de una presentación, era la oportunidad de separarse de las sombras que había cargado durante tanto tiempo. Cuando se subió al estrado, las luces brillantes envolvieron su figura, creando una burbuja de aislamiento en la que solo existía ella y su mensaje. En ese espacio, debía despojarse de las inseguridades y posiblemente aceptar que había sido elegida para hablar sobre la resiliencia, un concepto que tanto admiraba pero que estaba lejos de dominar.
Al abrir la boca, su voz resonó con un temblor evidente que trató de controlar. Hoy voy a hablarles de un viaje, comenzó, notando como un silencio palpable se cernía en la sala. A medida que describía su historia, las palabras fluyeron con más facilidad. Isabel compartió las luchas, las caídas, y sobre todo, la lucha interna de encontrarse a sí misma, de reconciliar sus expectativas. En ese momento, experimentó una revelación: mostrar vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una forma poderosa de conexión. Cada frase que pronunciaba parecía abrir las compuertas de la empatía en su audiencia. A través de su narrativa, comenzó a vislumbrar que su historia podía ser un faro para otros. Sin embargo, mientras el discurso avanzaba, intercaladas en sus pensamientos surgían preguntas inquietantes. ¿Qué pasaría si su vulnerabilidad no lograba ser recibida como un retorno a la esperanza? ¿Y si el jurado, y sus compañeros, la juzgaban por lo que no había logrado? En esos momentos de duda, se recordó el poder de la autenticidad, de ser fiel a sí misma. Aquello que había aprendido de su madre la rescató: nunca renuncies a ti. Con cada aplauso que resonaba tras ella, Isabel se sentía menos como una oradora y más como una voz representativa de muchos. Sus miedos, que al principio habían sido una carga, ahora se convertían en un cimiento desde el que podía emerger más fuerte. Al concluir su presentación, un silencio ensordecedor se apoderó del ambiente, seguido de un estallido de aplausos que la tomó por sorpresa y le encendió la certeza de haber tocado al menos un corazón. Sin embargo, una verdad ineludible inquietaba su mente una vez terminada la presentación. Había sentido la aceptación y la conexión, pero ahora se enfrentaba a otra batalla: esperaba con ansias el feedback del jurado. Sabía que sus verbos de acción habían brillado, pero ¿y su contenido más profundo? Si el jurado la invita a profundizar más, podrá sostener una conversación sobre los dilemas más difíciles de su vida, sobre sus verdaderos fracasos, sobre las cargas que había llevado y que aún la afectaban. Esa era la verdadera prueba que acechaba tras la salida de la sala. En medio de los vítores y la euforia, sus pensamientos se tornaron pesados. Isabel no solo había resultado ser una oradora, había comenzado a desnudarse ante los demás, despojándose no solo de su armadura de incertidumbre, sino también de los secretos que la mantenían atada en sombras. Cada palabra que había compartido era un puente que había construido hacia una futura libertad emocional. Sin embargo, ahora debía estar preparada para la siguiente etapa de su viaje, una que podría llevarla a confrontar aspectos de su historia que había evitado. Mientras el jurado se preparaba para su evaluación, Isabel sintió un profundo susurro interior: has dado el primer paso, pero ¿estás lista para afrontar el siguiente? Fue un llamado a la acción que la envolvió en un remolino de posibilidades. ¿Qué secretos le revelaría el jurado, y cómo cambiarían eso que había comenzado a construir? La curva se tornaba más empinada ante ella, y la incertidumbre aumentaba. La búsqueda de su verdad apenas comenzaba. El jurado subió al estrado con rostros serios, aguardando el momento de compartir sus pensamientos. Isabel observó cómo se preparaban, sintiendo que la sala era un pulso inquieto, un latido ajeno que resonaba en su pecho. La urgencia por escuchar sus reflexiones la llevó a cuestionar su propia fortaleza. Había liberado una parte de sí misma, pero sería suficiente para enfrentar la evaluación crítica de otros. La primera jurado, una mujer de porte serio y mirada analítica, rompió el silencio. Isabel, tu presentación fue valiente y auténtica. Sin embargo, me gustaría que profundizaras más en los fracasos que mencionaste. ¿Qué aprendiste de ellos y cómo te han moldeado? Esa pregunta la golpeó como un rayo. El peso de los fracasos individuales se volvió un muro tras el que había estado escondida. Pero, en lugar de encogerse, algo comenzó a despertar dentro de ella. Consciente de que no podría evadir esa cuestión, Isabel decidió enfrentarlo. Cada error me enseñó una lección significativa. Fallé en mi primer trabajo porque no sabía comunicar mis ideas. Era incapaz de ver mi propio valor. Pero esa experiencia me empujó a formarme, a buscar el conocimiento que me faltaba. Comenzó a articular, notando cómo sus propias palabras le otorgaban claridad. Habló con una sinceridad que le resultó liberadora. A medida que exploraba su pasado, sus recuerdos se entrelazaron en un hilo de autoconocimiento. Las caídas no eran estigmas, sino peldaños. Aprendí que el fracaso tiene un rostro amable.
No es una derrota, es una oportunidad de crecer. Fue el fuego que templó mi carácter, que me impulsó a seguir adelante, incluso cuando la incertidumbre era aplastante. Los jurados tomaban notas. Isabel notó un leve asentimiento en uno de ellos, lo que avivó su confianza. La conexión emocional que había comenzado a forjar en su exposición primigenia se intensificaba. Mientras compartía su historia, notó que no solo liberaba su carga, sino que invitaba a otros a reflexionar sobre sus propias vivencias desafiantes. Era un proceso de sanación mutua, sin embargo, no todo era sencillo. Cuando otro jurado formuló una pregunta incisiva sobre su autocrítica, su mente se tambaleó. ¿Cómo estás manejando las voces negativas dentro de ti? ¿Qué haces cuando te sientes insuficiente? Esa inquietante autoevaluación hizo que sus dudas comenzaran a brotar. Isabel tomó un momento. Era un dilema familiar, esa lucha interna contra las sombras que la habían seguido durante años. Todavía lucho con ello, admitió, sintiendo la sinceridad de sus palabras. A veces, esas voces son ensordecedoras. Pero he aprendido a darles un nuevo significado. Las convierto en motivación para mejorar, en lugar de dejar que me hundan. Esta respuesta resonó con el jurado. Isabel, en su vulnerabilidad, expuso la fragilidad de la condición humana, una verdad palpable que la acercó aún más a quienes la escuchaban. Sintió que su relato no era solo el relato de un individuo, sino la experiencia universal de muchos. Consciente de esto, comenzó a planear cómo seguiría su camino. Sería el momento de escribir su historia, no como un destino final, sino como un proceso continuo de aprendizaje y autodescubrimiento. La inquietud dio paso a la necesidad de acción. Si compartía su historia con otros, quizás pudiera ser un faro que guíe a quienes atraviesan oscuridades similares. Finalizando la sesión, mientras el jurado se preparaba para concluir, una sensación de determinación se apoderó de ella. Pero no era solo un deseo de brillar en el escenario, era el anhelo genuino de impactar vidas a través de su voz. ¿Qué debo hacer para convertir esta experiencia en un cambio real? Estaba lista para asumir el desafío que la vida le había presentado, un compromiso que la llevaría a explorar los nuevos caminos que le ofrecía su resiliencia recién descubierta. La sala quedó en silencio tras su reflexión final. Mientras las miradas se posaban en su persona, Isabel supo que algo había empezado a despertarse dentro de ella. Y el eco de su propia voz le volvió a recordar: esto es solo el comienzo, queda un largo camino por recorrer. ¿Sería capaz de convertir sus experiencias en enseñanza para otros y así trazar una nueva dirección para su vida? El eco de las palabras de Isabel aún resonaba en su mente mientras abandonaba la sala. La experiencia había sido un torbellino de emociones, un viaje hacia el autoconocimiento que, aunque agotador, había encendido una chispa dentro de ella. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras caminaba por el pasillo, su mente comenzó a divagar. ¿Cómo podría canalizar esa energía liberada hacia algo tangible? La idea de escribir un libro sobre sus vivencias se hacía más insistente. Isabel visualizaba sus páginas llenas de reflexiones, aprendizajes e historias de superación. Pero también sabía que este deseo de compartir no podía surgir únicamente de la necesidad de ser escuchada, debía estar profundamente anclado en su deseo de ayudar a otros. Con cada paso, sus frustraciones y miedos se transformaban en una inquebrantable motivación. Decidió que debía llevar esas enseñanzas a un nivel más práctico. La primera meta sería organizar un taller donde otros pudieran expresar sus historias. Sin embargo, una voz interna comenzaba a cuestionar su capacidad. ¿Estaba realmente preparada para asumir un rol de guía? Esa inseguridad la mantenía a la expectativa, cada duda resonando con más fuerza que la certeza que había adquirido. En su camino a casa, Isabel se detuvo en un pequeño café que frecuentaba. La familiaridad de esa esquina le brindó consuelo, pero la conexión que sentía con su propia voz interior era más vital que nunca. Se sentó, pidió un café y sacó su libreta para esbozar un plan. Cada idea fluía como un río en el que ella misma ya había aprendido a navegar. Comenzó por definir la temática del taller, transformando fracasos en éxitos. Anotó los puntos que quería tratar, como la narrativa de su vida había sido forjada por los fracasos, pero también por las lecciones que había aprendido de ellos. No había lugar para el miedo al que dirán,
pues eso solo anularía la posibilidad de un cambio significativo. Mientras escribía, un pequeño destello de emoción acudió a su mente. Isabel se dio cuenta de que había estado contando su historia de forma fragmentada, procesando cada experiencia de manera individual. Pero ahora, en lugar de esos fragmentos dispersos, veía un cuadro completo. Cada fracaso era una parte de un todo, un tejido que formaba su identidad. Decidió que también debería incluir ejercicios de escritura para sus futuros participantes, herramientas que ellos podrían usar para explorar sus propios relatos. Sin embargo, pronto sintió que la ansiedad comenzaba a asomarse nuevamente. La proyección de ser un guía la llenaba de dudas. ¿Y si no era capaz de ayudar a otros? Consciente de que debía despejar esas sombras, decidió hacer una lista de las competencias que había adquirido en su camino de autoconocimiento. Cada habilidad la armaba no solo para el taller, sino también para el futuro. Poco a poco, la certeza y la confianza comenzaron a tomar la delantera. Podía recordar, por ejemplo, cómo había aprendido a comunicar sus emociones y cómo, a pesar de no tener todo resuelto, eso era parte del proceso. Aceptar su vulnerabilidad sería la clave, no solo para ella misma, sino también como enseñante. Isabel comprendió que a menudo, el miedo es simplemente un paso previo a la valentía. Con el cuaderno lleno de ideas y su mente clara sobre su propósito, se sintió más preparada para aventurarse en esta nueva etapa. Aún así, había un aspecto que la intrigaba: ¿cómo reaccionaría el público a sus experiencias? ¿Se atreverían a abrir sus propias heridas y compartirlas en un espacio seguro? Justo cuando la ilusión y la inquietud comenzaban a equilibrarse, el sonido de su teléfono interrumpió su meditación. Una notificación. Se trataba de un mensaje de un antiguo compañero de trabajo que había sido parte de su viaje en los días más grises. «¿Te gustaría discutir algunas oportunidades para colaborar?», decía. Isabel sintió una oleada de emoción mezclada con incertidumbre. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿era este el momento en que su vida comenzaba a entrelazarse con la de otros? Con el pulso acelerado, un nuevo sentido de urgencia se apoderó de ella. Había decisiones que tomar y caminos que explorar, y la vida parecía empujarla hacia una dirección inesperada. ¿Qué nuevas revelaciones y oportunidades la esperarían en esta etapa de transformación? Isabel no pudo evitar que una mezcla de curiosidad y temor invadiera su mente mientras miraba el teléfono. El mensaje de su antiguo compañero era un faro de posibilidades, algo que ella había estado anhelando, pero también era un recordatorio de las incertidumbres que llevaban meses acechándola. ¿Podía realmente contribuir algo significativo? ¿La situación que había vivido la calificaba para lanzar esa propuesta de colaboración? Lo que había sido un torbellino emocional pasaba a un segundo plano, una vez más, frente al temor. Mientras el café enfriaba, empezó a pensar en lo que significaba estar a la altura de las expectativas propias y ajenas. No podía soltar sus inseguridades, aunque sabía que cada día representaba una oportunidad para deshacer esos lazos. No estoy sola, pensó por un instante. Recordó cómo cada encuentro en el grupo de apoyo había sido un ejercicio de autenticidad, y cómo el respaldo de los demás había incentivado su propio crecimiento. Decidió que era hora de responder. «Estaré disponible para hablar», escribió, su dedo temblando ligeramente en el teclado. Al presionar enviar, sintió una liberación momentánea, como si una pesada carga solo se hubiera desplazado. Pero la batalla no había terminado. Las preguntas seguían surgiendo. ¿Qué ofrecería en una posible colaboración? ¿Cómo podría integrar su experiencia personal con las necesidades de los demás? Al llegar a casa, la noche se presentó silenciosa pero llena de posibilidades. Encerrarse en ese silencio fue, al mismo tiempo, una bendición y condena. Encendió la luz del salón y tomó su libreta de nuevo. En un esfuerzo por esclarecer su rumbo, en lugar de dividir las páginas entre pensamientos dispersos, decidió escribir en el centro: ¿qué puedo ofrecer? Empezó a despejar su mente a través de un mapa mental. Primero anotó todas sus experiencias en el ámbito laboral, cada uno de los lugares donde había trabajado. Más allá de ser simplemente un registro, esos momentos representaban aprendizajes. Isabel reconoció que había aprendido a manejar conflictos, a motivar a otros y a liderar con empatía. Había desarrollado habilidades de escucha activa y de comunicación efectiva.
En cada uno de esos trabajos había yo añadido arrepentimientos y triunfo. Todos ellos forjaron una actriz en su vida que deseaba ahora brillar frente a un público diferente, donde la inseguridad no matara su mensaje. Mientras se sumergía en esa lluvia de ideas, la penumbra del salón se fue llenando de su voz interior, más fuerte que antes. En un rayo de claridad, comprendió que el verdadero regalo que podría ofrecer a otros era su autenticidad. No se necesitaba ser un experto ni una oradora consagrada, solo necesitaba ser ella misma, con sus aciertos y deslices. Además, mientras miraba el mapa que comenzaba a darle estructura a su propósito, le surgió otra pregunta que la llevó al corazón de su transformación personal: ¿qué quiero aprender en esta nueva etapa? Era un momento crucial. Decidió que debía prepararse para explorar todo lo que implicaba guiar a otros, no solo desde su mente, sino desde un lugar del alma. La mañana siguiente, despertó con la decisión de buscar recursos sobre comunicación y liderazgo. Quería nutrirse con conocimientos más allá de los que ya poseía. Se propondría estudiar libros, asistir a seminarios online y, quizás, unirse a grupos que compartieran su inquietud por el desarrollo personal. Tan pronto se levantó, una nueva sensación la envolvió, la de ser una estudiante de la vida, alguien en permanente evolución. Con su teléfono aún sonando en la notificación del mensaje no leído, sintió que algo dentro de ella era bastante distinto. El camino no estaba trazado, pero eso no era ya un obstáculo, sino una oportunidad. Y mientras reflexionaba, sintió que estaba a las puertas de este nuevo capítulo, que también traía consigo un grito interno. Con esa energía renovada, se atrevió a formular la pregunta que, sin saberlo, había estado evitándose: ¿está lista para enfrentar su propia historia, no solo en la página, sino también en el escenario de su propia vida? La respuesta se convertiría en el motor que impulsaría su siguiente encuentro y hacia donde la llevarían las posibilidades. ¿Cómo se enfrentarían a las realidades de compartir sus historias? Esa incertidumbre palpitante prometía un camino por descubrir, donde cada paso podría ser una revelación impactante. Isabel comenzó su día con una rutina renovada. En lugar de perderse en horas de navegación sin rumbo en Internet, había diseñado un plan de acción. Se propuso dedicar al menos 2 horas diarias a la formación, la lectura y la reflexión. De esa manera, comenzaría a tejer con cada nuevo conocimiento una red de oportunidades que no solo le permitirían progresar en su vida personal, sino también contribuir a la comunidad que tanto anhelaba ayudar. A la hora del almuerzo, se sentó en una pequeña cafetería, el aroma del café todavía caliente rodeándola. Frente a ella, su libreta abierta mostraba un mosaico de ideas y estrategias. Se había sumergido en libros sobre liderazgo y comunicación, cada uno revelando nuevas maneras de conectar con las personas. Tomás, su antiguo compañero, le había compartido un par de recursos, incluyendo un seminario que se llevaría a cabo en una semana. Isabel sabía que debía asistir, era una oportunidad invaluable para aprender y expandir su red de contactos. El dilema la golpeó con insistencia: ¿podía realmente exponer su historia con la vulnerabilidad que necesitaba? Esa pregunta rondaba su mente como un eco constante. Al final del almuerzo, tomó la decisión de hacerlo: debía superar la espina que le habían dejado las lágrimas de su pasado. Había encontrado en su voz interna la aceptación de sus experiencias. Las cicatrices de antiguos fracasos ahora se convertían en oportunidades de aprendizaje. Mientras avanzaba en su formación autodidacta, Isabel también comenzó a desarrollar un nuevo enfoque en su trabajo como mentora. Se dio cuenta de que no solo quería brindar apoyo, quería que las personas identificaran sus propias voces, que descubrieran su autenticidad en medio del ruido. Esa transformación no sería sencilla y sabía que necesitaba prepararse para los desafíos, por lo que decidió establecer claramente su objetivo: no solo quería aprender a comunicar, sino también a conectar emocionalmente. Con el pasar de los días, su inquietud se transformó en energía. Asistió a varios seminarios en línea, cada uno brindándole herramientas útiles que alimentaban su impulso. En uno de ellos, un orador la impactó con una frase que resonó en su corazón: la verdadera comunicación inicia cuando se deja de informar y se empieza a conectar. Isabel anotó la frase, sintiendo que era un mantra que llevaría consigo. Con cada seminario, cada libro y cada artículo que leía,
amplificaba su visión sobre cómo podría ser parte del cambio que quería ver en los demás. Sin embargo, a medida que adquiría conocimientos, una voz contradictoria comenzaba a susurrarle dudas. Casualmente se convertía en la deseada figura de autoridad que nunca imaginó ser o estaba usurpando un papel que no le correspondía. Esa lucha interna se hizo cada vez más palpable al acercarse el día del seminario. La presión se intensificaba, y a cada instante se cuestionaba si realmente tenía algo significativo que ofrecer. La noche anterior al evento, mientras preparaba su presentación, se asomó la incertidumbre. Se preguntaba si debería compartir su historia personal. Temía que la exposición pudiera volver a abrir viejas heridas. Pero también comprendió que su viaje podría ser el faro que guiara a otros hacia su propia luz. Con cada reto y cada descubrimiento, Isabel se sentía más como la líder que no sabía que podía ser. La energía que le proporcionaba este nuevo camino era electrizante, aunque la presión la sentía empujándola hacia atrás. Tenía que hacer frente a sus miedos y encontrar una forma de presentar no solo su conocimiento, sino su experiencia. Mientras su reloj marcaba la mañana del seminario, sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Era el momento para dar un paso hacia adelante, era el instante de transformarse en quien realmente había estado destinada a ser. A medida que se dirigía hacia el lugar del seminario, una pregunta emergió entre sus pensamientos enredados: ¿estaría lista para moverse de ser una aprendiz a convertirse en una guía? Las puertas estaban a punto de abrirse, y su siguiente decisión podría marcar el comienzo de una nueva etapa de su vida, donde enfrentarse a su verdad sería el primer paso hacia el empoderamiento. ¿Lo haría? El ambiente en el seminario era pululante de ansiedad y anticipación. Isabel se detuvo un instante frente a la entrada, sintiendo el retumbar de su propio corazón como un tambor al cual quitarse el miedo era imprescindible. A medida que respiraba hondo, dejó que la energía colectiva la envolviera. Sin embargo, la profunda incomodidad seguía acechándola. La idea de compartir su historia se convertía en una montaña cada vez más imponente. Una voz interior la instaba a retroceder, a buscar la comodidad de la ignorancia sobre su vulnerabilidad. Pero otra parte de ella, más vital y dinámica, reconocía que el crecimiento rara vez se producía en el refugio de la zona de confort. La decisión de narrar su experiencia, dolorosa como era, también era la oportunidad de conectar con otros, de romper las barreras del silencio que a menudo encierran las luchas personales. Finalmente, dio un paso al frente y entró. La nutrida sala estaba llena de rostros ansiosos y abiertos, personas de diversas trayectorias que, al igual que ella, buscaban respuestas y conexión. Isabel se acomodó en un rincón y, en el transcurso de las presentaciones, comenzó a reflexionar sobre lo que quería transmitir. Con cada orador, la chispa en su interior se alimentaba. Cada anécdota, cada lema resonaba como pequeñas campanas que la instaban a soltar su carga. Cuando le llegó el turno de hablar, un torbellino de emociones la invadió. La sala quedó en silencio, pero su mente retumbaba con dudas devoradoras. ¿Revelaría su verdadero ser o se anclaría en la superficialidad? Se aferró a su libreta, un símbolo de todos los caminos que había recorrido, y respiró profundamente. Las palabras empezaron a fluir, inicialmente titubeantes, pero aumentando en fuerza con cada frase. Isabel narró su historia de tropiezos y redenciones, de cómo el dolor había sido su maestro silencioso. A medida que compartía, comenzó a notar gestos de asombro y conexión en los rostros de los asistentes. ¿Había realmente algo en su historia que resonaba tan intensamente en los demás? Su vulnerabilidad se tornó su mayor fortaleza. Con cada palabra, construyó una conexión emocional, y la sala se transformó en un espacio seguro. Cuando terminó, un silencio palpable llenó la habitación. En lugar del aplauso estruendoso, experimentó un momento de conexión compartida. Vio lágrimas en algunos ojos, miradas profundas que producían un eco de comprensión mutua. Entonces, alguien del público comenzó a aplaudir tímidamente, y poco a poco, el espacio se llenó de aplausos vibrantes, un reconocimiento no solo a su valentía, sino a la humanidad compartida que había logrado evocar. El éxito de su primera intervención la desarmó y a la vez la reconstituyó. A partir de aquel instante, su propósito de guiar a otros se temperó con autenticidad. Pero en su interior, surgió una nueva inquietud. Había más por explorar.
el impacto que causó encendió en ella la necesidad de escarbar más profundamente en sus capacidades. Mientras se unía para las conversaciones posteriores, empezó a recibir propuestas para colaborar en futuros seminarios. Isabel comprendió que el viaje apenas comenzaba, suficientemente liberada de sus miedos, sentía el impulso de llevar a cabo algo más grande. La idea de convertirse en un catalizador de cambio la inundó de emoción, pero también de temor. Los rostros, las historias, las experiencias compartidas la siguieron persiguiendo después del seminario. De repente, la vida parecía ofrecerle caminos que jamás había imaginado como posibles. Con cada paso que daba hacia adelante, se preguntaba, ¿estaría lista para asumir un papel aún más prominente en este nuevo trayecto? Cuando la noche cayó, solitaria en su habitación, ese dilema volvió a atormentarla. Tenía la oportunidad de convertirse en una voz influyente, pero a costa de adentrarse en territorios inexplorados de sus propias inseguridades. El camino del empoderamiento seguía lleno de decisiones cruciales. ¿Sería cortés con su pasado o se atrevería a confrontarlo? ¿Qué realmente la había atado? La decisión estaba próxima y, con ella, la posibilidad de sumergirse en una transformación profunda y definitiva. Pero había algo más que la aguardaba en la esquina de esta nueva realidad. ¿Sería capaz de abrazar su propio poder y enfrentarse a los desafíos que se avecinaban? Isabel se encontraba en el umbral de una vida transformada. Había recorrido un camino lleno de incertidumbres y autodescubiertos, pero cada obstáculo había sido una lección invaluable. La presentación en el seminario había cambiado su rumbo. La conexión que había forjado con la audiencia no solo resonó en los corazones de los demás, sino que también reavivó algo dormido en su ser. La autenticidad que había compartido era un eco de su lucha interna, y ahora sabía que su voz tenía poder. A medida que los días avanzaban, las propuestas de colaboración llegaron en torrente. Comenzó a diseñar talleres sobre comunicación y resiliencia, utilizando su experiencia personal como catalizador para inspirar a otros. Apuntó a compartir técnicas que ella misma había aprendido, herramientas de narración y la importancia de vulnerabilidad en la comunicación. Al hacerlo, no solo ayudaba a otros a encontrar sus voces, sino que también reforzaba la suya. Isabel estaba construyendo un legado, tomó la decisión de escribir un libro. Aquello que había comenzado como un deseo de compartir su historia se transformó en un proyecto concreto. Con cada página que llenaba, las palabras se convertían en una forma de sanar viejas heridas, y al mismo tiempo, se tejía un espacio en el que otros podrían encontrar consuelo y motivación. El proceso de redacción fue liberador. Ya no temía las críticas, pues comprendía que su relato podría abrir diálogo sobre el fracaso y la superación. Su madre, siempre escéptica, comenzó a notar el cambio en su hija. Se sentó con ella una tarde, en medio de un cálido recipiente de café. «Hija, veo que estás diferente», le dijo, una chispa de sorpresa iluminando su rostro. Isabel se sintió valiente y respondió, «Madre, lo estoy. Y quiero que me acompañes en este viaje. No se trata solo de mí, se trata de todas quienes luchan en silencio». Esa conversación fue un hito. La conexión que habían perdido se recuperaba lentamente, y la apertura emocional se convertía en un puente hacia el entendimiento mutuo. Isabel demostró a su madre que la confianza podía reconstruir los lazos que la duda había destruido. Poco después, lanzó su primer taller, transformando fracasos en éxitos. La sala se llenó de rostros expectantes, al igual que una vez estuvo llena del temor y la duda que había enfrentado. Pero esta vez, ella era la guía. Cada ejercicio, cada historia compartida, fortalecía su convicción de que este camino era su llamado. La sensación de pertenecer, de ser parte de algo más grande que ella misma, llenó su corazón. Al final del taller, los participantes se acercaron, agradeciéndole por la luz que había encendido en ellos. El cambio era tangible. Isabel no solo había aprendido a comunicar, sino que había encontrado su propósito, ser la voz de los que aún no se atreven a alzarla. La sensación de satisfacción que la invadía era profunda. La chica que había sentido que su vida estaba atrapada en un ciclo monótono ahora se erguía con un sentido del deber vibrante. Un mes después, el libro que había comenzado a escribir estaba oficialmente publicado. Su historia resonó más allá de lo local, incluso fue recogida por una organización internacional que promovía el empoderamiento femenino.
Se convirtió en un símbolo de resiliencia, y cada comentario positivo en las redes sociales encendía una nueva chispa de creación dentro de ella. La transformación de su vida era palpable, y ahora podía ver con claridad la razón por la que había enfrentado tanto sufrimiento. Todo había valido la pena para llegar a este punto, donde su voz podía tocar las vidas de muchos. El reconocimiento profesional vino también. La invitaron a dar conferencias, y su historia se convirtió en un faro para quienes luchaban en la oscuridad. Isabel ahora era vista no solo como alguien que había superado adversidades, sino como una líder capaz de inspirar a otros a través de sus propias luchas. Su crecimiento era un testimonio de que el cambio verdadero era posible, y al mirarse al espejo, ya no veía solo una joven desilusionada, sino una mujer empoderada, lista para seguir cambiando el mundo. Isabel había alcanzado no solo sus metas, sino que había construido una vida llena de significado. Logró transformar su dolor en poder, su lucha en luz. Su historia se convirtió en uno de los mayores logros de su vida, y era el momento de celebrarlo. Su madre la miró con orgullo, y esa conexión perdida se fortalecería con cada paso hacia el futuro. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es crucial.